hemos estado estudiando el libro del profeta Malaquías y hemos llegado al final de este estudio. Es interesante, mis queridos hermanos, cómo empieza el libro del profeta Malaquías y cómo termina. El libro del profeta Malaquías empieza Dios exhortando al pueblo de Israel, diciéndole: ustedes dicen que yo no los amo. Y Dios les dice: yo los amo. Y el pueblo le preguntaba a Dios: ¿en qué nos has amado? Es increíble cómo este libro empieza con esa exhortación. Dios mostrándole al pueblo que en verdad Él amaba a su pueblo. ¿Y por qué razón el pueblo tenía dudas del amor de Dios? Y es que el pueblo empezaba a ver su condición y empezó a ver a sus enemigos y empezó a decir: yo estoy viviendo dificultades, estoy viviendo en pobreza, estoy viviendo en opresión, y mi enemigo que aborrece a Dios, mi enemigo que nunca hace nada para adorar a Dios y adora a otros dioses, le va todo bien. Entonces pareciera que Dios ama a ellos y no me ama a mí. Así que así inicia el libro del profeta Malaquías. ¿Y cómo termina? Hemos visto que al final del capítulo 3 e inicio del capítulo 4, Dios le dice al pueblo de Israel que va a haber un día en el cual va a quedar claro cuál es la diferencia que Dios tiene entre el justo y el malo. Va a haber un día, amados hermanos, que quizás hoy en este tiempo pareciera que nosotros visiblemente podemos decir: pero el impío prospera, aquel que roba le va bien, aquel que miente le va bien. Pero Dios, por medio del profeta, dice: va a haber un día en el cual va a ser claro la diferencia entre el justo y el malo. Y esa diferencia va a ser en que el justo va a ser tratado como el especial tesoro de Dios. El justo va a ser perdonado de sus pecados. Y el malo va a ser arrasado, destruido como una paja que es echada al fuego. Por lo cual el profeta Malaquías, en el final de su libro, va a mostrar claramente al pueblo diciéndole: yo los amo. Y la clara evidencia va a ser aquel día cuando se muestre cuál va a ser el destino del justo y cuál va a ser el destino del malo. Cuando llegamos al final del libro, hoy vamos a ver los últimos 3 versículos de este libro. Y vamos a ver cómo Malaquías va a hablar al pueblo de Israel en un tono de conclusión a todo este discurso. Y aquellas palabras que vino diciendo anteriormente: va a llegar, prepárense, va a llegar ese día. Ahora en estos 3 versículos el profeta Malaquías va a decir al pueblo de Israel: esta es la forma en la que tienen que prepararse para esperar aquel gran día. Entonces, a través de estos versículos, amados hermanos, vamos a ver 3 puntos que nos van a mostrar cuál es la forma en la que el pueblo debía esperar, y hoy en día debe esperar, al Mesías, al Rey de Reyes. Vamos a ver 3 puntos. Punto número 1, vamos a ver punto número 1 de nuestro pasaje en Malaquías capítulo 4 versículos 4 al 6. Acuérdense de la ley de Dios, punto número 1. Punto número 2, el profeta que preparará el camino del Señor. Y punto número 3, el fruto de aquellos que están preparados. Vamos a empezar viendo nuestro punto número 1 a la luz del versículo 4. Acuérdense de la ley. Versículo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Como habíamos mencionado, mis amados hermanos, en los versículos anteriores, Malaquías ha estado hablando sobre el día de Jehová. Un día en el que Dios mismo vendría y actuaría con gracia y misericordia
para con su pueblo, pero actuaría con juicio e ira en contra de los que aborrecen su nombre. Ahora en estos versículos finales, Malaquías va a exhortar al pueblo para prepararse para aquel día. Y aquí es donde encontramos la primera advertencia, la primera recomendación de Malaquías para el pueblo de cómo debían prepararse para esperar al Señor. Y les dice: acordaos, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo. Esta primera advertencia, mis amados hermanos, de cómo estar preparados para aquel día, el día del Señor, es un llamado a hacer memoria. Y mis amados hermanos, la Escritura está llena de advertencias, de llamados, de recordatorios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe cuán frágil, cuán débil es la mente y engañoso el corazón del ser humano. Así que todo el tiempo vamos a ver cómo Dios le dice al pueblo: acuérdense, no se olviden. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Tan solamente cuando vemos en Deuteronomio capítulo 8, Moisés hablando de parte de Dios al pueblo cuando están por ser introducidos a la tierra de Canaán, Dios le dice al pueblo una y otra vez: no se olviden de dónde los he rescatado, no se olviden de mis ordenanzas y estatutos, no se olviden. Así que, mis amados hermanos, este recordatorio, esta primera advertencia, recomendación que dice Malaquías al pueblo para prepararse para la venida del Señor es algo tan sencillo: no se olviden, acuérdense. Ahora, ¿qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Esto significa que el pueblo ya contaba con las herramientas necesarias para prepararse para aquel día. El pueblo no necesitaba que aparezca algo nuevo para prepararse para aquel día. Dios le dice al pueblo: ustedes ya tienen lo necesario para prepararse para aquel día. Lo único que tienen que hacer es acordarse, hacer memoria, hacer uso de aquellas herramientas que Dios ya les había dado al pueblo para prepararse. ¿Cuál es esa herramienta que dice el profeta Malaquías que el pueblo ya debía recordar? La ley de Dios dada por medio de Moisés. Amados hermanos, aquello que el pueblo necesitaba recordar era la palabra de Dios. Aquello que el pueblo tenía como tarea ejercitarse en traer nuevamente a la práctica es la palabra de Dios. Mis amados hermanos, esto nos muestra algo que es hermoso. La palabra de Dios nunca tiene fin en la vida del pueblo de Dios. Es decir, no va a haber un momento en el cual usted diga: ya lo sé todo, ya lo leí, ya no voy a volver a leerlo, sino que aprender de lo que nos dice Dios por medio de su palabra es un ejercicio de recordatorio constante en la vida del pueblo. En 2 Pedro capítulo 1 versículo 12, 2 Pedro capítulo 1 versículo 12, el apóstol Pedro les dice esto a los creyentes: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro está diciendo: yo no me voy a cansar de hacerles recuerdo, aunque esto ya ustedes lo sepan, aunque ustedes digan que ya saben todo esto que les estoy contando, que les estoy escribiendo, yo no me voy a cansar de hacerles recuerdo. La fragilidad de nuestra mente y corazón, amados hermanos, hace de este ejercicio de recordatorio algo necesario para la vida del pueblo de Dios, para la vida del creyente. Y justamente Santiago habla sobre esa realidad del corazón olvidadizo del ser humano. Santiago capítulo 1, versículo 25. Y esto nos va a ayudar a entender un poquito a qué se refiere
advertencia, esta exhortación de Malaquías a acordarse, a hacer memoria de la ley de Dios. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago va a decir que aquellos que son olvidadizos son aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Son aquellos que escuchan, pero no la cumplen. A ellos Santiago va a decir, ellos son oidores olvidadizos. Por lo cual, amados hermanos, cuando nosotros vemos que el profeta Malaquías le está diciendo al pueblo, acuérdense de la ley de Dios, no sean olvidadizos, está haciendo una advertencia clara a la obediencia. Que la forma en la que nosotros somos oidores, hacedores de la palabra, es lo que diferencia entre un oidor olvidadizo y alguien obediente, alguien que escucha atentamente, alguien que persevera en la palabra. Así que, mis amados hermanos, acuérdense de la ley de Dios. Hay una historia que siempre me gusta con relación a cómo la palabra de Dios nunca pasa de moda. Cómo la palabra de Dios es algo que debe ser enseñada una y otra vez, repetida, traída a la memoria una y otra vez. En una iglesia en Estados Unidos, el pastor que normalmente realizaba la enseñanza en la iglesia, por alguna otra razón, tuvo que salir de esa iglesia. Así que la iglesia tuvo que buscar un pastor que pueda llevar la guía en la iglesia de forma temporal. Así que solicitaron a otra iglesia si le pudiese colaborar con un pastor temporal. Llegó el hermano que iba a realizar el oficio pastoral en aquella iglesia. Y él les explicó diciendo, bueno, la forma en la que yo enseño la palabra de Dios es una forma consecutiva de la palabra. Es decir, empiezo por un versículo y luego voy estudiando versículo tras versículo, versículo tras versículo. Bueno, los hermanos recibieron al pastor para que él pueda hacerse cargo de la iglesia. Y el hermano empezó su trabajo de enseñanza en la iglesia con Génesis capítulo 1, versículo 1, y empezó. Siguiente domingo, Génesis capítulo 1, versículo 2, y así, y empezó. Pasaron los años y años y años, y el pastor que era temporal se quedó permanente ahí, y cuando llegó al final de la Biblia, Apocalipsis, el último versículo, todos estaban expectantes de decir, ¿y ahora qué se va a enseñar cuando termine el hermano? Porque ya estaba terminando la Biblia. El siguiente domingo, luego de terminar Apocalipsis, adivinen con qué pasaje empezó. Génesis capítulo 1. Amados hermanos, la palabra de Dios nunca tiene fin. Es algo que debemos traer a la memoria, recordar. La enseñanza de la palabra de Dios debe ser constante, una y otra vez, traída a la memoria, porque somos oidores olvidadizos. Nosotros hemos tenido al principio cuando estábamos recién empezando con la iglesia, hemos tenido algunas series de estudios con respecto al orden de la iglesia. Hemos tenido estudios con respecto a las características que tiene que ser una iglesia bíblica, cómo una iglesia bíblica se maneja al momento de elegir a los ancianos, pastores de la iglesia, cómo una iglesia bíblica practica la disciplina, cómo una iglesia bíblica realiza todas las cosas que debe hacer. Y hermanos, eso es algo que vamos a tener que volverlo a enseñar más adelante. ¿Por qué? Porque somos oidores olvidadizos. Es algo que tenemos que hacer constantemente. No significa que ahora que hemos terminado el libro del profeta Malaquías, o que estamos terminando, nunca más vamos a volver a abrir el libro del profeta Malaquías. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho, ya materia cerrada. No, mis amados hermanos, es algo que constantemente tenemos que traer a la memoria. Y es eso lo que el profeta Malaquías le está diciendo al pueblo. Simplemente acuérdense, ya tienen la herramienta, solo tienen que acordarse. Amados hermanos, y esto es una
gran enseñanza para nosotros. Cuando usted, amado hermano, hermana, está atravesando una circunstancia difícil en su vida, cuando usted está atravesando un momento de incertidumbre en su vida, muchas veces quiere buscar respuestas para cómo sobrellevar ese punto. Y hermanos, lo único que tenemos que hacer es recordar. Ahora, mis amados hermanos, aquí viene algo que es importante. Solo podemos recordar aquello que conocemos. Usted no puede recordar algo de la palabra de Dios que no sabe, ¿verdad? Porque eso no es recordar. Recordar es algo que usted ya ha estudiado, algo que usted ya en algún momento leyó, en algún momento escuchó y vuelve a traerlo a la memoria. Vuelve a traerlo a la meditación. Por lo cual, mis amados hermanos, esta advertencia del profeta Malaquías de acuérdense de la ley de Dios, también es una advertencia de que antes de acordarse de algo hay que estudiarlo. Hermano, nosotros no vamos a poder traer a la memoria la palabra de Dios que nos sea de consuelo en momentos de adversidad si yo no paso tiempo con la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra va a poder serme de consuelo? ¿Cómo la palabra va a serme de guía? ¿Cómo voy a poder acordarme en momentos de tentación si en ningún momento he sido instruido por ella? Por lo cual, amados hermanos, esta advertencia del profeta Malaquías nos sirve a nosotros como exhortación de cuán importante es hacer uso de la herramienta que el Señor nos ha dado para que como pueblo estemos preparados en nuestro peregrinaje en este mundo hasta su gloriosa venida. Hermanos, estas palabras de Malaquías también significan mucho al saber que estos últimos 3 versículos de Malaquías no solamente son el final de ese libro, sino que también significan el final del Antiguo Testamento. Son los últimos 3 versículos de todo el Antiguo Testamento. Y después de ese libro del profeta Malaquías, se encuentran 400 años que son conocidos como los 400 años de silencio profético. Por lo cual, mis amados hermanos, esta advertencia del profeta Malaquías también servía como una instrucción de qué es lo que debía hacer el pueblo durante todo ese tiempo en el cual ya no se iba a levantar otro profeta en la tierra de Israel. Ahora, esto también, hermanos, debe ser una verdad que debe retumbar en estos días. En estos días en los cuales las personas desprecian la palabra de Dios y lo que anhelan es nuevas revelaciones. El profeta Malaquías está diciendo, no se van a sorprender. Probablemente ya no va a haber nueva revelación. Y es que exactamente 400 años de silencio profético. Pero Malaquías le dice al pueblo, pero Dios, aunque hay silencio profético, Dios no se queda en silencio. ¿Por qué? Porque está su palabra. Por lo cual Malaquías le dice simplemente, acuérdense de la ley de Moisés. No necesitan nueva revelación. No necesitan algo fresco, porque ahí está la palabra de Dios. Hermanos, esto también nos ayuda mucho en este tiempo donde las personas buscan y quieren constantemente nuevas revelaciones. Nuevas revelaciones. Que la palabra de Dios es anticuada, es vieja. Necesitamos una palabra fresca. Y ahora vienen esos charlatanes de la prosperidad trayendo esa palabra fresca. Palabra nueva, nuevas revelaciones. Y mis amados hermanos, tristemente, no solamente eso es una debilidad de aquellos falsos maestros que vienen con esa falsa idea de nuevas revelaciones, sino también es una debilidad de esta generación del pueblo de Dios, que se deja engañar por esa falsa revelación. Mis amados hermanos, el apóstol Pedro dice algo que debe retumbar a nuestros corazones con respecto a la palabra de Dios. Primera Pedro 1:19. Primera Pedro
Segunda Pedro 1, 19 en adelante. El apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, ¿cuál es la palabra profética más segura que dice el apóstol Pedro? Es la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura, infalible, no tiene error, no tiene forma de que Dios mienta. Así que, hermanos, no hay necesidad de nueva revelación porque tenemos la palabra profética más segura. Solo debemos darle uso a esta palabra profética. Debemos darle uso a la palabra de Dios. El Señor Jesús cuenta una historia sobre un hombre rico y otro hombre pobre llamado Lázaro. En esa historia el Señor Jesús cuenta que ambos murieron. El rico fue a un lugar de tormento y Lázaro fue al paraíso. Ahora, hermanos, en esa historia el rico en ese lugar de tormento hace una petición. Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31. Y para poder ver cuál es la petición del rico, que nos va a poder dar un poco de luz, cuál es la percepción que se tiene de la palabra de Dios. Lucas 16, versículos 27 al 31. Lucas 16, 27 al 31. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Qué está pidiendo el rico? Está diciendo, te pido que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, este texto nos muestra 2 verdades con respecto a la Escritura. En primer lugar, las personas, el mundo desprecia la Escritura. El mundo considera la Biblia como algo intrascendente, como algo despreciable. Pero, hermanos, esperar eso de las personas inconversas es normal, porque la palabra de Dios dice que para ellos es locura. Todo lo que encontramos aquí, cuando nosotros vamos y le hablamos a alguien que no cree en el Señor, todo lo que está aquí es locura, ¿no? Y le parece, esto alguien se ha inventado, loco, no tiene sentido. Pero, hermanos, lo triste es que hayan personas que se dicen ser creyentes que desprecian la palabra de Dios también. De un inconverso es entendible, porque está muerto en sus delitos y pecados, no busca a Dios, no entiende nada de las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente, dice la palabra de Dios. Pero el creyente que desprecie la palabra de Dios, eso no debería ser una posibilidad, pero tristemente es una realidad. La palabra de Dios para muchos cristianos es considerada como una pérdida de tiempo. Es por eso que las iglesias donde se predica la palabra de Dios, versículo tras versículo, son iglesias que carecen de miembros. Son iglesias que carecen de popularidad, porque la gente
las personas y muchas personas que se hacen llamar cristianos desprecian la Escritura. Tristemente, muchas iglesias, amados hermanos, en su afán de ver ese desprecio que tienen las personas a la Escritura, intentan llamar la atención de las personas con otras cosas y dicen, ya, a las personas no les atrae la Biblia. Bueno, entonces haremos que haya menos Biblia en la iglesia para que así las personas quieran estar en la iglesia. Y llenan sus cultos de musicales, llenan sus cultos de todo otro tipo de actividades, juegos, menos de la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros podemos decir, qué mal por ellos, pero hermanos, nosotros estamos valorando y apreciando la palabra de Dios. Primeramente pregúntate, ¿hoy has leído la palabra? ¿Has leído? Si la valoraras, si creyeras que este libro verdaderamente es palabra de Dios, lo hubieses leído. Tenemos aquí en la iglesia reuniones de estudio bíblico, de estudiar la palabra de Dios. ¿Haces tiempo para poder asistir? Hermanos, hacemos tiempo para todo, para cosas que consideramos importantes. Pero no hacemos tiempo para estudiar la Biblia porque no la consideramos importante. ¿Cuál debería ser la percepción del creyente sobre la palabra de Dios? El salmista en el Salmo 19 nos va a decir cuál debería ser la percepción, el concepto que tiene un creyente o que debería tener un creyente sobre la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El mandamiento de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por lo cual el salmista dice, el versículo 10, por eso son deseables, más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amados hermanos, esa debería ser la percepción del creyente sobre la palabra de Dios. Considerar que es mucho más deseable que el oro. En segundo lugar, el texto que leíamos sobre el rico y el Lázaro nos muestra que la palabra de Dios es algo que Dios ha designado para anunciar la salvación. Es el único medio designado por Dios para anunciar la salvación. Ante la petición de el rico que decía, envía a Lázaro de entre los muertos, porque estoy seguro que mi familia, si ve a un muerto que ha resucitado, que les anuncie, ellos van a creer. Y la respuesta es no. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Y si no los escuchan a ellos, si no son persuadidos por ellos, no hay nada que los vaya a persuadir. Hermanos, eso nos habla de que la palabra de Dios es lo único que persuade, lo único que convence al pecador. Y nada puede ocupar su lugar. Malaquías llama al pueblo a prepararse porque el día del Señor está cerca. Y le dice, hagan uso de la palabra de Dios. Acuérdense de la palabra de Dios, que la tienen olvidada. Acuérdense. Mi amado hermano, hermana, ¿la palabra de Dios está olvidada para ti? ¿La palabra de Dios es simplemente un libro que lo tienes ahí archivado? Malaquías dice, acuérdense, prepárense, acuérdense, denle uso a la palabra de Dios. Volvemos a nuestro texto en Malaquías capítulo 4.
Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. En el versículo 4, Malaquías dice, para preparar sus corazones hay que hacer una mirada a la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo Malaquías le dice al pueblo, pero también vean al futuro, porque el Señor va a mandar un profeta que va a preparar el camino del Señor. En el capítulo 3, al principio del capítulo 3, Malaquías anunció sobre un mensajero que Dios enviaría para preparar el camino delante de él. Ahora el profeta Malaquías revela algo más sobre la identidad de aquel mensajero, descrito en el capítulo 3, versículo 1. Y va a revelar algo sobre la identidad. Dice, yo os envío al profeta Elías. Bueno, cuando estudiábamos el capítulo 3, vimos un poco sobre a qué se refiere ese concepto de el profeta Elías. Esto significaría, hermanos, que el ministerio de aquel profeta que prepararía el camino del Señor tenía que ver mucho con el ministerio realizado por el profeta Elías. Cuando nosotros vemos la vida y ministerio del profeta Elías, mis amados hermanos, vemos que el ministerio del profeta Elías se caracterizó por su predicación de llamado al arrepentimiento al pueblo. Hay un versículo que resume cuál era la predicación del profeta Elías. Primera Reyes, capítulo 18, verso 21. Primera Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, este versículo muestra cuán confrontante era Elías en su predicación. Él le decía al pueblo, no pueden estar entre dos pensamientos, tienen que decidirse, o van a servir a Dios o van a servir a Baal, pero no pueden estar sirviendo a ambos, es imposible. Era una predicación confrontante, era una predicación que llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y hermanos, cuando nosotros vemos en los evangelios, la palabra de Dios muestra que aquel Elías que había de venir, la escritura lo muestra como a Juan el Bautista. Incluso nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 14, Él dice, si quieren, entiéndanlo de esta manera, Él es aquel Elías que había de venir. Y justamente, amados hermanos, el ministerio de Juan el Bautista consistía en hacer un llamado al arrepentimiento. Él debía preparar los corazones para la venida de Cristo, para la aparición del Mesías. Ahora, mis hermanos, como mencionábamos, así como el pueblo de Israel estaba entrando en un periodo en el cual iba a esperar la venida de Cristo, en esos famosos 400 años de silencio profético, hoy en día nosotros nos encontramos en un tiempo similar al que se encontraba el pueblo de Israel. Un tiempo de espera de la venida de Cristo. Hoy nosotros nos encontramos también esperando la segunda venida de Cristo. Y como dice el profeta Malaquías justamente en este versículo que estamos estudiando, el versículo 5, nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor, que va a ser aquella venida grande y terrible. Porque esta segunda venida va a ser muy diferente, mis amados hermanos, a la primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino humildemente, naciendo como un bebé en un pesebre, en pobreza.
La segunda venida de Cristo va a ser en poder y gloria. Va a ser una venida en la cual Él va a venir con juicio e ira para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y ahora es la iglesia la que tiene aquella labor que en su primer venida tuvo Juan el Bautista, de preparar el camino, de preparar los corazones para la venida de Cristo y anunciar y predicar el arrepentimiento. Hoy en día es la iglesia la que tiene esa labor. La labor de preparar los corazones, la labor de anunciar y predicar el evangelio y el arrepentimiento de las personas. Nuestra predicación debe consistir en un constante llamado al arrepentimiento. Y es eso en lo que consistía también el ministerio del profeta Elías, es decir, Juan el Bautista. Juan el Bautista no vino a endulzar los oídos. Su predicación no era una predicación que agradaba, no era una predicación que buscaba los aplausos de sus oyentes. Cuando nosotros vemos la predicación de Juan el Bautista iba y señalaba el pecado diciéndole: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Por lo cual Juan el Bautista predicaba diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y hermanos, la predicación no ha cambiado. No es que el tiempo de arrepentirse era únicamente en el tiempo de Juan el Bautista, sino que la predicación también de los apóstoles era la misma. Arrepiéntanse. Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando están predicando la palabra de Dios, le preguntan a Pedro: ¿y qué vamos a hacer al escuchar de que Cristo es aquel que fue crucificado? ¿Qué vamos a hacer? Y el apóstol Pedro les dice: arrepentíos, arrepentíos. En Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos 17, verso 30. El apóstol Pablo, predicando a los atenienses, les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, la predicación del evangelio, la predicación de la iglesia consiste en un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Y al igual que el ministerio de Juan el Bautista en la primera venida de Cristo consistía en apuntar, señalar a Cristo, hoy en día la iglesia también debe cumplir esa tarea de apuntar y señalar a Cristo. Amados hermanos, la predicación en la iglesia no consiste en nosotros. No consiste en nosotros. La predicación consiste en Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice: yo no vine a ustedes con excelencia de palabras o de humana sabiduría para persuadirlos, sino que únicamente vine a predicarles a Cristo y a este crucificado. A este crucificado. Hermanos, por eso la predicación no consiste en nuestros anhelos, no consiste en nuestros sueños y metas. No venimos a subirnos a este púlpito para decirte: tú eres un campeón, tú puedes lograr tus objetivos en este mundo, sino que consiste en señalar y apuntar a Cristo. Y si está todavía ahí en Hechos capítulo 17, le invito a leer el versículo 31. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, es decir, nuestro Señor Jesucristo. La predicación del apóstol Pablo era: arrepiéntanse, porque viene el día en el cual el Señor Jesucristo vuelve a juzgar, por lo cual arrepiéntanse. Hermanos, no hay diferencia de la advertencia que está haciendo el profeta Malaquías. Malaquías está diciendo:
Dios va a enviar al profeta Elías antes de que venga el día terrible. El día terrible. Vamos al último punto, versículo 6. Volvemos a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 6. ¿Cuál iba a ser el resultado de la predicación del profeta Elías? Dice verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En este último versículo, Malaquías describe el resultado que tendría el ministerio del profeta Elías. Hará volver el corazón de los padres a los hijos. Hermanos, recordemos que la función del profeta es preparar los corazones para la venida del Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 17, cita este mismo pasaje. Lucas 1, 17, cuando se está realizando el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1, 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Escuchen el propósito: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La función del profeta es preparar los corazones para que las personas estén dispuestas a escuchar al Mesías. Malaquías va a describir a estos corazones preparados como padres que volverán su corazón hacia sus hijos e hijos que volverán su corazón hacia sus padres. El ministerio del profeta tendría como un resultado la transformación en las relaciones de los padres y los hijos. ¿Qué significa esa frase, volver su corazón? Esta es una expresión, amados hermanos, que significa acercarse o reconciliarse. El profeta Malaquías está diciendo, él, por Juan el Bautista, el profeta Elías que habría de venir, va a hacer volver, va a hacer acercar el corazón de los padres a los hijos. Es interesante, amados hermanos, que la Escritura muestra como una señal de los últimos tiempos el deterioro de las relaciones padres e hijos. Cuando nosotros vemos Marcos capítulo 13, versículo 12, Marcos capítulo 13, versículo 12 dice: y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Lucas 21, 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Hermanos, en estos días la familia es algo que está siendo duramente atacado. El divorcio es visto como algo común. Las madres atentan con la vida de sus hijos y pidiendo como si fuese un derecho. Los padres maltratan y abandonan a sus hijos. Las leyes van limitando la corrección de los padres a los hijos. Y el hijo cada vez es más rebelde hacia los padres. Por lo cual el profeta Malaquías está diciendo, aquella labor que consiste en preparar el corazón de las personas para la venida del Señor, un resultado, un fruto que debe mostrar el pueblo de esa preparación,
es que los padres iban a volver su corazón hacia sus hijos. Es que los padres se acercarían a sus hijos. Es que los padres volverían a asumir delante de Dios una paternidad bíblica. Y al mismo tiempo los hijos también asumirían, los hijos creyentes asumirían una responsabilidad de ser hijos bíblicos. Hermanos, al igual que el pueblo en aquel tiempo debía prepararse para la venida del Señor, vuelvo a mencionar, hoy en día nosotros debemos prepararnos también para la venida del Señor. Y hermanos, la familia es un aspecto fundamental en el cual la iglesia debe prepararse para la venida de su Señor. Es necesario que los padres creyentes vuelvan su corazón hacia sus hijos, asumiendo una paternidad bíblica. Cuando yo estaba por ser papá, estaba conversando con alguien y le estaba compartiendo sobre mis temores de ser papá, sobre mis inseguridades de lo que implicaba la responsabilidad de ser padre. Aquella persona con tono de sabiduría me dijo lo siguiente: no te preocupes, no existe una receta para ser padre. Tranquilo, vas a ir aprendiendo. En ese tiempo me sonó quizás como algo sensato y decir, sí, voy a ir aprendiendo con el tiempo. Pero hermanos, ahora que analizo, me doy cuenta que eso no es verdad. Que sí existe una receta para ser padres. Sí existe. Y está aquí. Hermanos, nosotros no somos padres por instinto. No es que nosotros vamos ingeniándonos cómo ser padres. No es que cada padre puede y debe criar a sus hijos como a él le parece, sino que un padre bíblico debe criar a sus hijos conforme a lo que la Escritura dice. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un padre según la palabra de Dios? Los puritanos consideraban que la iglesia era la pequeña iglesia, que la familia era la pequeña iglesia. Y que en la familia debía reflejarse esa labor de la iglesia. ¿En qué sentido? El padre debía pastorear su hogar con la ayuda de su esposa. Así que, hermanos, para poder entender cuál era la responsabilidad que tenían los padres, era necesario ver qué es lo que la Escritura decía que era la responsabilidad de un pastor en la iglesia. Y acompáñenme, mis amados hermanos, en 1 Pedro capítulo 5, verso 1-3, que habla sobre la responsabilidad de los pastores, de los ancianos, pero que a su vez nos va a ayudar cuál es la responsabilidad que tiene un padre en su hogar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1-3. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, es decir, a los pastores, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí empieza a describir cuál es la responsabilidad de los pastores. Número 1, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Esa frase, apacentad la grey, significa proveer alimento, pastorear, llevar a lugares donde haya delicados pastos para la grey. Hermanos, y si eso lo trasladamos a la responsabilidad de un padre, el padre debe proveer alimento a su hogar, pero no solamente alimento material, alimento físico, debe proveer alimento espiritual en su hogar. El padre y madre deben proveer alimento espiritual para su hogar. Verso 2. Debe cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
La responsabilidad del pastor en la iglesia es cuidar de la iglesia, pero no debe cuidar de la iglesia por obligación. El pastor no debe sentirse obligado de realizar esa labor. Debe hacerlo con alegría. De igual manera los padres en su hogar deben cuidar de sus hijos, protegerlos y mucho más en este tiempo, hermanos. Cuántos peligros hay en este mundo. Y no solamente peligros latentes como secuestros, raptos que están habiendo, que sí son peligros que también los padres deben estar atentos, pero también peligros de todas las ideologías y falsas enseñanzas que están surgiendo en el mundo. El padre, la madre deben cuidar de sus hijos y deben hacerlo con alegría, no por obligación. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor de la iglesia, los pastores de la iglesia deben cuidar de la iglesia, sí, pero no deben hacerlo como si fuesen los jefes, mandando, dando órdenes, sino que dice, siendo ejemplos. Hermanos, ¿cómo debe ser un padre en su hogar? ¿Cómo deben los padres cuidar de sus hijos, proveer instrucción para sus hijos? Primeramente, siendo ejemplos. Siendo ejemplos. La otra vez leía una frase, mis amados hermanos, que decía: los hijos son el reflejo de sus padres. Y hermanos, esa frase o es un alivio para tu vida o es una advertencia terrorífica. Si tu hijo va a seguir tu ejemplo, amado hermano, hermana, ¿qué significa eso? ¿Es algo que te consuela? ¿Es algo que dice, sí, estoy dando un buen ejemplo a mi hijo? Si sigue mi ejemplo, estoy seguro que va a andar en los pasos del Señor. O si ves tu vida y dice, si hijo sigue mi ejemplo, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? Así que, hermanos, ¿cuál es la responsabilidad de un padre? Los padres deben pastorear su hogar. Deben pastorear su hogar, proveyendo alimento, cuidando de ellos y siendo ejemplos. Padres bíblicos. Vuelvan sus corazones hacia sus hijos, amados padres. Seamos padres bíblicos. Vuelvan sus corazones hacia sus hijos. Y la advertencia de Malaquías es que también el corazón de los hijos debe volver hacia sus padres. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Hay un mandamiento dentro de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre. Hermano, los hijos deben honrar, respetar a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 nos va a interpretar en qué consiste honrarlos. ¿En qué consiste honrarlos? Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos deben sujetarse, obedecer a los padres en el Señor. En el Señor. Voy a repetir. Hijos, obedeced en el Señor. No significa que si tu padre no es creyente y te da una orden, un mandamiento de hacer algo que desagrada a Dios, debes hacerlo. No, porque debes obedecerlo en el Señor a vuestros padres. Y la obediencia, esa frase en el Señor, también significa que tu obediencia a tu padre es una obediencia directa a Dios. Los hijos
tienen la responsabilidad de respetarlos, de obedecer a los padres y de cuidarlos cuando ya es tiempo de cambiar los roles. Los hijos no deben abandonar a sus padres, deben cuidarlos, deben estar siempre pendientes de ellos. Hermanos, estamos en un tiempo de espera. Terminando el libro del profeta Malaquías, vemos aquella advertencia que sigue hoy en día más firme que nunca. El día de Jehová, grande y terrible, se acerca. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Preparemos nuestros corazones, amados hermanos. Preparémonos para recibir al Señor. Número 1, preparémonos a través de aquella herramienta que el Señor ya nos ha dado, su palabra. Siendo hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Y nuestro testimonio, demostrar que verdaderamente estamos preparados, empieza en el hogar, en casa. Padres con los hijos. Amado hermano, usted que es padre, su hijo está viendo. Y tú, amado hermana, todos que somos hijos y quizás aún tienes a tus padres contigo, también debes asumir tu rol de forma bíblica. Amados hermanos, este llamado que encontramos en la palabra de Dios aliente nuestros corazones para asumir nuestros roles de una forma que honre y glorifique a nuestro Dios.